Cordial saludo, respetada tutor. Mi nombre es Erika Alexandra Páez Cárdenas, pertenezco al CEAT de Gachetá. A continuación voy a presentar la actividad final de propiedades y contaminación del suelo. Primero que todo haremos la descripción del problema. En la tabla número 1 que pueden observar se describen algunas propiedades de un suelo de la Sabana de Bogotá, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos admisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. Algunos estudios realizados por la autoridad ambiental indican que los elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan los límites de toxicidad en el suelo. Esto llega a ser retenido por la materia orgánica y absorbido por las raíces de las plantas. La problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requiere entonces medidas de mitigación ambiental por cuanto el conocimiento sistemático de la problemática permitiría formular adecuadas alternativas de manejo para este problema. Ahora conoceremos algunos detalles acerca del caso. Según el orden taxonómico de los suelos, el suelo de la zona, y mirando las características, lo podemos clasificar como un suelo andisol. Estos suelos hacen referencia a suelos negros de formaciones volcánicas. Uno de los componentes fundamentales de estos suelos son las cenizas volcánicas. Estos tipos de suelos se pueden encontrar generalmente en áreas montañosas de regiones húmedas. Teniendo en cuenta la información obtenida en la tabla que vimos en la diapositiva anterior, podemos concluir que la Sabana de Bogotá es una zona de clima frío y sus suelos son constituidos por materia de ceniza volcánica. Esto permite que se puedan mantener los cultivos de hortalizas, ya que es un sustrato apto para las plantas. Clasificación de acuerdo al pH. Podemos observar la escala del pH, donde el pH del suelo se establece de acuerdo a una medida de acidez o alcalinidad por parte de este. Es una variable de los suelos y controla los procesos químicos que allí se presentan. En general se encarga de la disponibilidad de los nutrientes de las plantas, en este caso las hortalizas. El pH del suelo de la Sabana de Bogotá que se está investigando presenta un pH de 5.5. 5.5 y 7.0 entre los más óptimos para la agricultura, lo que quiere decir que está en el pH requerido para que las plantas crezcan de manera adecuada. Por otro lado, el suelo en estudio presenta un rango de pH fuerte. También se pudo clasificar este suelo por clase textural y contenido de materia orgánica. Según el análisis de la clase textural del suelo mediante el triángulo de texturas, es un suelo franco-arenoso. También podemos concluir que el suelo de la Sabana de Bogotá es ideal para la mayoría de cultivos de hortalizas. Podemos observar la imagen que nos clasifica las clases texturales y de ahí sacar nuestra propia conclusión de acuerdo a la descripción del suelo de la Sabana de Bogotá. En cuanto al contenido de materia orgánica, podemos decir que la materia orgánica se divide en materia orgánica viva, que es biomasa macro y microbiana, raíces de las plantas. La materia orgánica no viva, materia orgánica transformada en sustancias orgánicas no húmicas y sustancias húmicas. Materia orgánica lábil o fresca. Esta materia contiene grupos reactivos del carbono fenólicos e imídicos que son capaces de ligar iones positivos. Al realizar la hipótesis del problema con respecto a la contaminación del suelo,
podemos ver que la reducción de la productividad y contaminación del suelo de la sabana de Bogotá y los altos niveles de toxicidad tienen relación directa por el uso de aguas superficiales que reciben constantes descargas de aguas residuales generadas por las industrias que no cuentan con plantas de tratamiento residuales a causa de estos vertimientos que no reciben un tratamiento previo y están siendo utilizados para el riego de los cultivos. Seguidamente, el manejo de estos cultivos de manera convencional que requieren de determinados productos químicos utilizados para aumentar la productividad y controlar otros factores que ponen en riesgo su permanencia y producción, como el uso de fertilizantes químicos que pueden afectar la inocuidad del producto, es decir, la existencia y control de peligro en los productos para el consumo humano. Por otro lado, tenemos los plaguicidas y fungicidas, están contribuyendo en gran medida a la contaminación del suelo y por ende los productos cosechados ponen en riesgo la salud de los consumidores por sus altos niveles de contaminantes que sobrepasan los límites permisibles según las normas. Por último, otro factor contaminante del suelo de la sabana son las altas concentraciones de metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo. Con respecto a la hipótesis, por otro lado, teniendo en cuenta la problemática planteada, podemos determinar que la problemática principal está dada por los materiales pesados que están siendo vertidos en determinadas fuentes de la sabana de Bogotá. Según la información dada y las características suministradas, se puede deducir a grandes rasgos que la actividad que puede estar causando esta problemática son las curtiembres, ya que la mayoría de sus contaminantes coinciden con los datos, como lo son la concentración de cromo, plomo, zinc y cadmio. Ya determinando las actividades que pueden estar dando origen a la problemática, podríamos decir que las zonas de la sabana donde hay más presencia de esta actividad son en los alrededores de los municipios de Villapinzón, Chocontá y Tocancipá, donde encontraríamos la investigación. La alternativa o propuesta para la solución de la descontaminación del suelo que planteamos en este caso fue la del compostaje. La finalidad del proceso del compostaje es acelerar la degradación de los residuos orgánicos que en la naturaleza tienen lugar en periodos prolongados de tiempo. El compostaje produce un material valioso con alto contenido de humus que puede utilizarse como mejorador de suelos y fertilizante. El compost. En el compostaje, al igual que en la fermentación, se da la degradación aeróbica y la degradación anaeróbica, que intervienen microorganismos. Los materiales que pueden compostarse son todas las sustancias de origen vegetal o animal, como los residuos orgánicos domiciliarios, industriales, de actividades agrícolas o las que se generan en el mantenimiento de áreas verdes, como la poda de corte de césped, y que se denominan residuos verdes. El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad descomponedora, se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. El periodo de tratamiento que se necesita para esta alternativa, la duración del proceso del compostaje, es decir, el tiempo que transcurre desde que ponemos los materiales orgánicos a que extraemos el abono, depende fundamentalmente de la época del año y de las características del material utilizado. Los equipos que se necesitan depende si el volteo se realiza manual o mecánico. Podemos nombrar algunos equipos como tijeras de jardinería, pala, regadora, manguera, carretilla, cesto, guantes y entre otros. Los residuos compostables más comunes y sus efectos sobre el proceso de compostaje son restos de verdura y fruta, de carne y pescado, huesos, cáscara de huevo, productos lácteos, pozos de café y bolsas de infusión, ceniza de madera no tratada, acerrín, recortes de césped, restos de poda, piñas, hojas secas, restos de cosecha de huertas, sustancias de origen vegetal o animal. Podemos observar
la imagen donde se muestran claramente los materiales que se necesitan para realizar un compostaje y más o menos el orden en que se deben colocar. También una imagen donde se presenta el proceso de biorremediación con el compostaje. Está todo el proceso desde el inicio hasta que termina y se observa claramente. Como podemos ver, todo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas del compostaje son: el compost aporta materia orgánica al suelo, suelta los suelos arcillosos mejorando el drenaje, aporta densidad a los suelos arenosos mejorando la retención de humedad, mejora el pH del suelo, reduce la demanda de agua de plantas y árboles, puede alargar los periodos de crecimiento de las plantas, mejora el contenido de minerales y vitaminas en alimentos cultivados en suelos ricos en compost. Aplicado generosamente al suelo puede reemplazar totalmente los fertilizantes petroquímicos. El compostaje es el sistema de reciclaje de la naturaleza. Es un proceso dinámico, no hay posibilidad de falla en el compostaje. El compost simplemente ocurre. Algunas desventajas: en aquellos procesos más avanzados, el uso de energía puede ser considerable, presentando costos importantes, siempre y cuando requiera de energía. En el caso de compostar residuos verdes, puede ocurrir que la presencia de algunos herbicidas no desaparezcan luego del proceso de compostaje, obteniendo un producto de menor calidad y de afectación al tracto de animales. Algunos de los inconvenientes asociados al compostaje radican en las emisiones generadas durante el proceso, como la generación de lixiviados, olores y polvos. Puede ser fuente de patógenos si no está adecuadamente tratado. Algunas conclusiones que podemos presentar con respecto a todo lo que hemos observado en el trabajo pueden ser: las propiedades químicas del suelo se deben en gran medida a los coloides que los conforman. Las arcillas y la materia orgánica humificada representan la fracción coloidal del suelo, la cual afecta al intercambio de nutrientes y la fertilidad del mismo. La productividad de los diferentes cultivos se debe al tipo de terreno y a sus componentes terrenales. Muchas veces las mismas plantas aportan para la producción del mismo. El orden taxonómico permite identificar los tipos de suelo y de igual manera identificar para qué tipo de productos es más apto el terreno y que se van a ver buenos resultados agronómicos. Los contaminantes del suelo se presentan en forma sólida, gaseosa y líquida, que es la que más frecuentemente se presenta. Una vez el contaminante entre en contacto con el suelo, puede ser degradado por los organismos presentes, transportarse por los espacios porosos del suelo hasta los mantos acuíferos, afectando el recurso hídrico. Algunas conclusiones que podemos anexar a este trabajo son: si bien es necesaria la explotación de los suelos para nuestro sostenimiento y nuestra canasta familiar, las autoridades ambientales deberían vigilar y ayudar a todas las comunidades encargadas con la producción de alimentos, con planes de remediación y técnicas un poco más amigables con el ambiente. La contaminación que se está evidenciando no es solo a nivel de los suelos y el agua, sino que nosotros somos parte final de la cadena trófica, así que vamos a ser los más perjudicados al seguir llevando este tipo de prácticas. El proceso de compostaje es un sistema de fundamento sencillo, versátil y puede aplicarse a diferentes tipos de materiales. Se le considera económico y ecológico. Es importante tener en cuenta que para formular medidas de remediación de suelos es necesario tener un conocimiento sistémico de la problemática, como se realizó anteriormente en las fases. Mediante el estudio detallando todos los factores involucrados en dicha problemática, como la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, clase textural, clasificación de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica, características y los impactos de los contaminantes, estos conocimientos nos permitirán y facilitarán formular adecuadas alternativas de manejo de remediación para el suelo. Bueno, esta es una parte del proyecto que puedo presentar de acuerdo a la temática que se vino manejando durante el periodo. Entonces espero sea de su agrado y muchísimas gracias por su atención.